Ahora sí. Es la luz entonces. Sí, era la luz. Bueno, después yo veo para cuando se suba a la clase, igual digo, esto es un repaso de esfera celeste. Le digo al que la arranque cuando empecemos con movimientos relativos. Sí. Bueno, no, lo que yo les decía, mi recomendación es que tracen el eje del mundo. ¿Por qué? Porque lo van a trazar con una inclinación que sea la latitud del lugar de observación. Perpendicular al eje del mundo. Si el eje del mundo es la proyección del eje de rotación de la Tierra, en la Tierra, ¿quién está perpendicular al eje de rotación? El ecuador. ¿Está? Entonces, este otro plano se llama plano del ecuador celeste. Ahí va a estar 90. Va a estar a 90 con el... Claro, es perpendicular al eje del mundo. Por eso yo hoy les decía, ustedes tienen dos planos, dos rectas que son perpendiculares a cada plano y los puntos que se van determinando. ¿Está? Bien. Cosas a destacar acá. Así está en sentido, ¿no? ¿Se puede ser? Bueno, esa discusión filosófica. ¿Qué cosa? El tema es el siguiente. Hay coordenadas, porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve a mí definir la esfera celeste si no la voy a usar? ¿No? En realidad la esfera celeste es como decir, bueno, estamos preparando todo para hacer una especie de mapa. ¿Está? Bien, si yo quiero un mapa, tengo que tener el origen de las coordenadas. Entonces, hay coordenadas, y esto se los cuento así, porque digo, no es el objetivo de este curso. Hay coordenadas que son relativas al observador. ¿Qué quiere decir? Que dependen de dónde esté el observador. Esas coordenadas se llaman coordenadas horizontales. ¿Por qué? Porque toman como plano fundamental al horizonte. O sea que cuando vos te moves, cambia la... Eso es lo que sabemos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Respecto al horizonte, hay dos coordenadas posibles. Una que es la altura. ¿Está? Por ejemplo, acá el único círculo máximo dibujado es este, ¿no? Entonces, vieron que hoy estábamos diciendo la altura del polo celeste sur. Esa es una coordenada, la altura. La otra coordenada se llama azimut. Y hay una discusión filosófica profunda de el azimut, ¿se mide desde el sur o se mide desde el norte? ¿Está? Yo considero que si estamos en el hemisferio sur, y son las esferas celestes que siempre trabajamos, el cero del azimut está en el sur. ¿Qué pasa? El 99.9% de los libros y del material que ustedes van a consultar está hecho en el hemisferio norte. Entonces el azimut se mide desde el norte. ¿Ah? Pero eso, cuando tengan astronomía fundamental, el año que viene, se van a poder sacar todas las dudas respecto a este tipo de coordenadas. Lo que es importante es, ustedes ven un objeto brillante en el cielo. ¿Tá? Le llama la atención. ¿tá? Encuentran, no sé, con SkyMap o con alguna de estas aplicaciones que ustedes apuntan al objeto y les dice las coordenadas. Claro, sí, pero el Stellarium en realidad para un celular es más como... si ustedes quieren identificar objetos celestes, no sé, a mí, no estoy haciendo propaganda de nada, pero a mí el SkyMap me parece una aplicación para celulares que es bastante linda. Y se lo quieren comunicar a alguien que vive en Estados Unidos. No usen coordenadas horizontales, porque el horizonte de esa persona va a ser diferente al de ustedes. ¿tá? Van a tener que usar otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas ecuatoriales. ¿Por qué? Porque el ecuador terrestre sí es el mismo para todos. Por consiguiente, el ecuador celeste, que es el plano del ecuador que estamos viendo en la esfera celeste, también va a ser el mismo para todos. Por eso las coordenadas ecuatoriales se consideran, si bien hay algunas que son relativas, pero en general son absolutas. Ustedes con alguna aplicación ven un objeto y les va a decir azimut, altura, después va a aparecer una letra griega alfa, que es la ascensión recta, y delta, que es la declinación. Les digo para que si usan, yo hago así como si estuviera apuntando, pero si usan alguna de esas aplicaciones, sepan que las dos primeras coordenadas son relativas a donde están ustedes y las dos últimas son absolutas. ¿Ah? La ecuatorial
Es absoluta. Sí, ¿Y la otra cómo se llamaba? relativa. Relativamente. También hay ecuatoriales relativas, pero en el caso de ascensión recta y declinación son las absolutas. Bueno, entonces esa es una esfera celeste para Montevideo. El polo celeste sur está a 35 grados de altura. ¿Ah? Bien. Simplemente mencionar, porque tampoco es el objetivo de este curso, pero como se acuerdan muy poco de secundaria o algunos de ustedes no tuvieron clase o lección, claro, simplemente mencionar que los objetos en el cielo se mueven de dónde a dónde. ¿Aparentemente o Sí. Estamos asumiendo que ahí nadie estudió. Somos así, el hombre de las cavernas mirando el cielo. Eso era lo que yo quería que dijera. Pero en realidad el este es este punto y el oeste es este otro punto. Entonces, ¿qué se dice? Que los astros salen por el oriente, que es toda esta franja, y se ocultan por el occidente. ¿Está? Por ejemplo, algún astro en particular, una de las estrellas que forman las Tres Marías, recorre, casualmente, es un efecto geométrico, recorre el ecuador celeste. Entonces, es así, sale por el punto cardinal este y se oculta por el punto cardinal oeste. ¿Está? En general, las estrellas lo que van a hacer, van a recorrer arcos paralelos al ecuador celeste. ¿Ah? Bueno, ahí les preguntaba por qué para Montevideo, pero eso es mucho. Profe, sí. Una pregunta. ¿Y cuánto tiempo demora en recorrer toda la esfera? A ver, esa es una muy buena pregunta. A ver si podemos razonarla entre todos. ¿Por qué está causado el movimiento aparente de las estrellas en el cielo? Por la rotación de la Tierra, ¿no? Y la Tierra. Ahora vamos a verlo en detalle, pero ¿cuánto demora aproximadamente? Ahí va, del orden de 24 horas. ¿Tá? Entonces, en recorrer toda su trayectoria van a demorar 24 horas. Se mueven a velocidad constante, eso se llama movimiento general diario, de 15 grados por hora. Eso sale de hacer 360 dividido 24. Entonces, a la misma hora del próximo día va a estar en el mismo lugar. La casi. Tenés que esperar como 3 o 4 transparencias más y ahí vemos. Cambia una hora cada 15 días o una cosa así. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando de lo que percibimos. ¿Ah? Y esto es porque esto es el gran cucharón, creo que se llama. ¿Qué dice acá? ¿Qué estrella está acá? Polares, claro. Si ustedes están en el hemisferio norte, tienen la suerte de que en el polo celeste norte hay una estrella, que es la estrella polar, la famosa estrella polar. En el sur, en el polo celeste sur, no hay nada. ¿Ah? Hay mucha imaginación por parte nuestra para decir, ahí está el polo celeste sur. Bien, entonces, ¿qué pasa? Polaris forma parte de esto que a alguien se le ocurrió que tenía forma de algo y era una constelación. ¿De acuerdo? Bien. Primera cosa, ustedes fíjense cómo el cielo, forma parte de esas construcciones sociales e históricas, porque si ustedes a una persona de hoy le dan esas estrellas y le dicen, bueno, formame una figura, eso nosotros lo hacemos mucho con los niños, seguramente formen una figura de su realidad de hoy, no formen, por ejemplo, Orión, un cazador que está recorriendo el cielo. Pero además otra cosa, nosotros podemos pensar que estas estrellas son estrellas que están cercanas en realidad. Y el efecto es este, las estrellas pueden estar muy lejos unas de otras, pero se proyectan en la esfera celeste juntas o cercanas. ¿Tá? Hay algunas excepciones, una de las excepciones, bueno, ahí tienen lo del movimiento general diario, pero antes de eso, una de las excepciones es, no sé si ubican los 7 cabritos. Bueno, el nombre técnico de los 7 cabritos es las Pléyades. Son estrellas muy jóvenes que se formaron juntas, que todavía están rodeadas del gas que las formó, y las vemos juntas y están juntas.
A veces se hace la distinción entre constelaciones y asterismos. Y asterismo se le llama eso, a objetos que se ven juntos y están juntos. Pero en la gran mayoría de los casos lo que vemos es la proyección, ¿sí? Por eso nos parece que están cercanos. ¿De acuerdo? Bueno, y esto que veníamos hablando hoy, esta es una imagen tomada desde Villa Serrana. Villa Serrana está en Minas, por Gonzalo Vicino. ¿Qué será esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá? El rastro de la... Claro, ahí está. O sea, esto es lo que se llama el movimiento general diario. ¿Ah? Ese recorrido a lo largo de la noche en el cielo, ¿sí? A lo largo de la noche, que después continúa. Lo que pasa es que, y eso es otra cosa que yo quería ver. Esta estrella, por ejemplo, está saliendo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, si se hubiera continuado la imagen, en algún momento iba a aparecer ocultándose. Ahora bien, por acá debe estar ¿qué punto? El sur. El polo celeste sur. ¿Está? Y fíjense una cosa, estas estrellas, que están todo por acá, ¿sí? ¿Qué condición cumplirán? Que siempre se ven en el hemisferio... Perfecto. Son estrellas que siempre se ven, que ni salen ni se ocultan. ¿Y por qué hacen una? Esperen un poquito. ¿Entienden el concepto? O sea, la Cruz del Sur, cuando la vemos, ya está alta en el cielo. Ya está en el cielo. ¿Ah? No la vemos salir. Y cuando amanece, sigue estando en el cielo. No la vemos ocultarse. ¿Tá? ¿Por qué hace qué cosas parecidas? Claro, porque hacen una trayectoria, parece que tiene un centro. Y sí, es que justamente, mirá, vos mirá el Ecuador. El Ecuador está haciendo esto en torno al... Cayó, ahí le cayó la ficha. Le cayó la ficha. Entonces, y acá tenés el polo celeste sur. Mirá ahora la imagen. Acá estaría el polo celeste sur y todo esto serían las trayectorias de ¿Cómo las es la estrellas. trayectoria del Sol en la Antártida? Bueno, justamente ahí se genera otro temita, que es que en latitudes extremas, por ejemplo, en el Ecuador me refiero a ciudad de Quito, Ecuador, o en la Antártida, a la latitud 89, el movimiento general diario tiene ciertas características, ¿tá? Que eso será tarea de ustedes verlo. Entonces, claro, la Cruz del Sur está bien cerca, por eso se dice que si proyectás tantas veces... Claro. 3,5. 4,5. Está, pero el hecho es ese, la Cruz del Sur está, las estrellas que forman la Cruz del Sur están a menos de 35 grados de altura. Si estás a menos de 35 grados de altura respecto al horizonte, ni salís ni te ocultás. ¿Ah? Parecen cortadas por el obturador, ¿no? Claro, ahí depende del que quién fue pronto. ¿Cómo? Vamos. Ahí depende, yo calculo que lo que hizo fue dejarla, no sé calcular ese tiempo, pero Pero debe haber hecho una hora o dos horas, claro, algo así. dejás durante un tiempo y claro, ves la trayectoria. Bueno, esto les vuelvo a decir, gente, es algo que lo vemos ahora, ¿tá? No quiero que genere angustias existenciales, van a tener todo el curso de astronomía fundamental para entretenerse con esto. Bueno, entonces, justamente, ¿qué son los elementos orbitales? Porque yo puedo decir, bueno, puedo ubicar a un cuerpo, por ejemplo, decir, esta noche vamos a ir a Los Molinos y vamos a observar tal cosa. Bueno, para eso yo ¿qué necesito? Necesito las coordenadas absolutas del objeto, la ascensión recta y la declinación, y necesito saber la hora a la que va a estar por encima del horizonte. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más alto, mejor. Y para hacer esa observación me alcanza con eso, ya está. Que está lindo el día. Bueno, sí, obvio. En lo posible que se vea. Pero no, me refiero a parámetros que necesitamos para la observación. Ahora bien, la típica. La NASA dice que viene un asteroide que puede colisionar con la Tierra. Bueno, ¿y qué tenemos que definir de ese asteroide o de ese objeto? La trayectoria. Claro, exactamente.
hay que tener clara la trayectoria. ¿Y cómo se establece la trayectoria? A partir de los elementos orbitales. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, ¿qué dijo Kepler en una tarde como hoy de mucho calor? No sé si es calor, digo, pero ¿qué planteó Kepler? ¿Se acuerdan de las leyes de Kepler? Sí. La primera ley que decía que las órbitas eran como elípticas de baja excentricidad. Entonces, en una elipse, ¿hay un centro en la elipse? Hay dos focos, exactamente. Bueno, nosotros vamos a considerar en general que las órbitas son elípticas y vamos a definir el semieje mayor de la órbita. O sea, en uno de los focos, en general, para un problema del sistema solar, ¿quién estará en el foco? El Sol. Ahí. Bueno, entonces, el semieje es bastante razonable, es bastante intuitivo. Un semieje en una elipse. Lo otro es A e I, la excentricidad. Eso nos va a decir qué tan, entre comillas, achatada es la elipse. ¿De acuerdo? Bien. Lo otro, lo tercero, la I, es la inclinación. ¿Qué tan inclinado está el objeto respecto a? Y eso ustedes se van a dar cuenta cuánto más saben en función de cómo le llamen a ese plano. En un principio podemos decir la eclíptica. ¿Saben lo que es la eclíptica? Es el plano de la órbita de la Tierra. Después, cuando avancen, en vez de la eclíptica, van a hablar del plano invariante, bla, 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 bla. Pero así, en una primera aproximación, podríamos hablar de la eclíptica. Ahí ya tienen el semieje, la excentricidad y la inclinación. Bien, después necesitan, el tema es, bueno, acá ya hay tres parámetros. Lo otro es, yo sé que está con cierta inclinación, que esta es la eclíptica y este es el plano con el que viene el objeto. Pero en este plano inclinado, ¿dónde está? No está en cualquier lugar, tengo que ubicarlo. Para eso se define lo que se llama el nodo ascendente. O sea, acá ustedes tienen digamos, esta es la órbita, el verde sería la eclíptica, acá ustedes tienen omega representa los nodos. O sea, están diciendo, bueno, está inclinado, pero está pasando por acá. No es que esté inclinado y puede estar acá, 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 acá. Es la intersección. Exactamente, es la intersección de los planos. Bueno, y después lo otro que necesitamos es lo que se llama el argumento del perihelio. El argumento del perihelio junto con el nodo les va a definir de alguna manera la órbita. Finalmente, yo tengo la órbita, sé que es una elipse, sé la excentricidad, sé la inclinación, sé dónde corta por los nodos y por el argumento del perihelio, y digo, bueno, ¿y hoy lo puedo observar? Yo qué sé. Yo sé la órbita, pero en esa órbita, ¿dónde está? ¿En qué momento? Bueno, eso se define por el pasaje por el perihelio. Se llama anomalía media, pero básicamente se dice, bueno, el pasaje por el perihelio de tal objeto es tal día. Que normalmente además no se dice, por ejemplo, el pasaje por el perihelio de la Tierra, ¿cuánto es? Siempre. ¿Qué es el perihelio? Capaz de haber preguntado eso primero. La distancia más cercana al Sol. Exacto. El perihelio es el punto de la órbita más cercano al Sol. La Tierra pasa por el perihelio el 4 de enero. Entonces, cuando ustedes, después que definieron toda la órbita en base a parámetros geométricos y quieren tener, ven que dice situar el objeto en su órbita en cuanto al tiempo, van a decir, bueno, en tal momento el objeto pasa por el perihelio. Lo más frecuente es que ustedes no encuentren un 4 de enero. Probablemente encuentren la fecha juliana, el día juliano. Después hablamos de eso. Hay un video que les explica los elementos orbitales y que, como no tenemos audio, lo bajan, está en EVA, que van a ver que va construyendo los distintos elementos orbitales sobre una elipse y ahí les va a quedar
más claro de repente cuál es cuál. ¿Tá? Igual esto no es un objetivo fundamental del curso, pero ni de cerca. Normalmente, antes no lo dábamos. Lo que pasa es que como vienen tan olvidados, tenemos que introducir algunas cosas. Bueno, ahí tienen. ¿Tá? Los 6 elementos. Esto no da para preocuparse. Acá vendría el video, pero lo van a ver en su caso donde tengan. Y ahora sí, acá debería empezar la clase, digamos, ¿no? Lo que hicimos hasta ahora fue todo un repaso que normalmente ya viene de secundaria en vuestros conocimientos. Movimientos de la Tierra, ¿no? Entonces, acá sí, yo no estudié nada, no sé nada, quiero que alguien me explique cómo se mueve la Tierra, qué movimientos tiene la Tierra. Y el título ahí es rotación. Rota sobre sí misma en un eje. ¿Por qué? O sea, ¿cómo sabes? Porque hay días y noches. Hay sucesión de días y noches. Bien, o sea, lo que a mí me interesa acá es que ustedes distingan lo que sabemos porque alguien nos lo dijo y lo que observamos y podemos deducir a partir de la observación. ¿Tá? O sea, en algún momento de nuestra vida alguien nos dijo, la Tierra gira sobre su propio eje imaginario, que además está inclinado respecto a, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué observo yo? ¿Yo observo que la Tierra se mueve o observo otra cosa? No, la verdad es que todo se mueve. Observo que los astros se mueven, que era un poco lo que habíamos empezado hablando. Ahora, alguien dijo, bueno, sí, pero hay día y noche. Por ahí puede empezar a haber una sospecha. Hay día y noche y los astros que se mueven están en realidad a la misma hora cada día en el mismo lugar. Si nosotros nos moviéramos entre los astros, tendría que cambiar. Está más o menos en el mismo lugar, no en el mismo preciso, pero... No, pero es el efecto que... o sea, si vos estuvieras quieto y los astros se movieran, pasaría lo mismo. Claro, pero me refiero que si yo me moviera entre los astros, o sea, claro, ahí pasaría lo mismo, el idencito, o sea, tendría como su ruta o su cosa, por donde pasan todos los días por el mismo lugar. Si yo muevo mi punto de observador, o sea, si la Tierra como tal se estuviese moviendo, eso todos los días sería distinto, siempre sería distinto. Bueno, y lo que pasa. Exactamente. Bueno, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Llegamos a decir, bueno, le damos crédito a esa sospecha que tenían ustedes de que la Tierra es la que se mueve, ¿verdad? Va. Y acá empiezan las sutilezas. Porque una cosa va a ser, ¿cómo defino yo? O sea, el tema es el siguiente. Entonces me dice, la Tierra rota. Bárbaro. Gira sobre sí misma. Bárbaro. ¿Cuánto dura ese giro? Bueno, hay una forma de medir eso que es determinar lo que se llama el periodo sinódico. ¿Tá? El periodo sinódico es una vuelta, o sea, un giro sobre su propio eje de la Tierra usando al Sol como referente. ¿Tá? Es decir, 2 pasajes consecutivos del Sol por el meridiano. ¿Alguien tiene idea de lo que es el meridiano del lugar? O sea, ¿se acuerdan de la esfera celeste que yo les definí? Bueno, imagínense un círculo mayor que pase por nosotros. ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, este es el meridiano del lugar. ¿Ah? Es la línea que une los puntos. ¿No es perpendicular al ecuador? Es perpendicular, no. A ver, Pasa por la superficie de la Tierra. y vamos para atrás. Acá, por ejemplo, este perfectamente podría ser el meridiano del lugar. ¿Tá? Acá culminan los astros. ¿Qué significa que culminan? Un astro sale por algún lugar del oriente, llega a su altura máxima cuando pasa por el meridiano del lugar y después empieza a bajar. O sea, supongamos Mintaka, que es la estrella de las Tres Marías que yo les decía que recorre el Ecuador. Mintaka sale por el este, sube en el cielo, llega acá es lo más alto que la veo, baja en el cielo. ¿Tá? A esto yo le llamo el meridiano del observador o el meridiano del lugar y acá culminan los astros.
Entonces, cuando yo digo que el periodo sinódico es medir 2 pasajes consecutivos del Sol por el meridiano, ¿tá? Digo, bueno, esto demora 24 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problemilla. Que la Tierra gira mientras se traslada alrededor del Sol. Entonces, de alguna manera yo puedo decir que el Sol no es un referente absoluto. No sé si me entienden lo que yo les digo, ¿tá? O sea, yo estoy mirando, yo estoy diciendo, bueno, yo mido cuánto demoro en girar mientras me muevo alrededor de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hay un problema, porque ninguno de ustedes es un referente absoluto, porque yo me estoy moviendo respecto a ustedes. ¿Qué pasa? Las estrellas distantes, en realidad, en algún momento ustedes van a ver cosmología y vamos a ver que todo se está alejando de todo. O sea que las estrellas distantes tampoco es que estén inmóviles. Pero a los efectos de medir la rotación de la Tierra están lo suficientemente distantes, comparados con el Sol, como para usarlas de referente. ¿Tá? A esto se le llama período siderio. El período siderio usa como referencia las estrellas lejanas. ¿Tá? Este dura 23 horas y 56 minutos. O sea, 4 minutos más cortito que el día sinódico. ¿Tá? A partir del periodo sinódico y del periodo siderio se define el día solar y el día siderio. ¿Tá? Bien. Una prueba de la rotación de la Tierra. ¿Alguien tiene idea de lo que es el efecto Coriolis? No es el que... Me van a hablar de un capítulo de Los Simpsons, ¿no? ¿No lo vieron ese? Ah, no, porque todo el mundo siempre habla del capítulo de Los Simpsons que... Bueno, las tormentas en el hemisferio norte son... ¿Cómo se llama? Bueno, tiran hacia un lado, sí, y en el hemisferio sur son hacia el otro. En realidad, chiquilines, yo les voy a destruir una ilusión, ¿tá? No pasa nada. En una pileta, ¿tá? O en el water, digo, no vayan al hemisferio norte y entren como desesperados. ¿Dónde está la pileta? ¿Tá? Porque es muy chiquito, no se nota eso, es una leyenda urbana eso de que... Y más ahora los fuerzas no giran. ¿Tá? Entonces... Yo le hice cuando yo giraba los water y me decía, ¿Tá? Yo sé que eso es como los reyes son los padres, no sé si todos lo sabían, pero bueno, el efecto Coriolis no es eso de que ustedes van al hemisferio norte y abren la pileta, el agua, pero a gran escala sí. ¿Ah? Ustedes piensen una cosa, es verdad que en los vientos es donde se hace más, en las corrientes de vientos se hace más notorio, pero piénsenlo hasta más sencillo. ¿Ah? Si ustedes quieren salir de una ciudad a una latitud alta, en avión, van ustedes conduciendo el avión, ¿tá? Y quieren llegar a otra que esté en el mismo meridiano, ¿sí? ¿Van a llegar por una trayectoria recta? No, porque cuando ustedes salieron, estaban en una posición la Tierra y la Tierra giró y ustedes van a llegar a la mitad del agua probablemente ahí en ese esquema. ¿Entienden? Entonces, el efecto Coriolis nos está mostrando que realmente la Tierra se mueve. ¿Ah? Bien, por supuesto que en el caso de... Después cuando venga alguien de ciencias de la atmósfera, hablarles de las celdas de Hartley y todo lo demás, ahí van a ver más notorio todavía el tema de Coriolis. Y este es otro experimento maravilloso que, fíjense, 1851, ¿no? Es lo que yo siempre digo. La intuición de que la Tierra rotaba debe haber sido más antigua que eso. Y sin embargo, las pruebas... ¿tá? ¿Conocen el experimento del péndulo de Foucault? Bueno, es un péndulo que tiene que tener una longitud muy grande. Entonces, ustedes lo que hacen es ponen palitos o lo que entiendan pertinente, y el péndulo va a seguir el plano, ¿tá? En el que, digamos, el plano del meridiano del momento. Entonces, lo que va a pasar es que va a pegar una vez en cada palito. O sea, cada hora va a pegar en un palito. ¿Sí?
La mejor forma de imaginarse el experimento en Foucault es pensando que lo están haciendo en el polo. Demora 1 hora entre cada vez que va y viene. Por lo menos demora 1 hora en pegarle a cada palito. Depende cómo esté construido, porque yo no sé si ustedes ven acá que hay como si fueran alfiles de ajedrez o una cosa así y palitos más chiquitos. Entonces, claro, capaz que entre la hora hay palitos. Pero pensemos, por eso además tiene que tener eso para el periodo. Pero si ustedes lo hacen en el polo sur, lo visibilizan más fácil, el polo sur y el polo norte. Digo, tienen el péndulo y van moviendo un uso horario, si quieren pensarlo de esa manera, por cada hora. Vale. Traslación. Consecuencias de la traslación. Me voy a sentar por las dudas por lo que pueda llegar a ser. Consecuencias de la traslación. ¿Las estaciones? Sí, pero... Pero también por el... esa es la situación. No necesariamente, porque las estaciones son consecuencia más bien de la inversión No se invierte. de la inclinación del eje. El eje no se invierte, lo que pasa es que el eje enfoca al sol en una determinada manera. Y entonces los grados del ángulo de los rayos solares es lo que influye. Bien, primero, las dos cosas están bien, ¿tá? O sea, si la Tierra no se trasladara, no habría estaciones, ¿tá? Si el eje no estuviera inclinado, tampoco, ¿tá? El tema, por supuesto, esto es súper exagerado, ¿no? Hay dibujos muy bonitos que muestran esto ahí, incluso capaz, a ver si hay acá, para qué necesidad que sufran mis dibujos. Bueno, el tema ¿no? La idea era que ustedes dijeran, acá está el dibujo, la idea es que ustedes dijeran, bueno, la consecuencia de la traslación son las estaciones, ¿tá? Y por eso yo les preguntaba, ¿es condición necesaria y suficiente? O sea, es necesaria porque se tiene que trasladar, pero ¿alcanza con eso? Y no, porque si el eje no tuviera ninguna inclinación, la distribución de energía solar seguiría un patrón igual a lo largo de todo el año, ¿tá? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tá? Bueno, por supuesto todo está, no está a escala y todo lo demás, ¿no? Sol, incidencia de los rayos solares, ¿tá? Primero que nada, en realidad la distancia al Sol no cambia tan significativamente, ¿tá? El punto más lejano de la Tierra respecto al Sol es 152 millones de kilómetros y el más cercano es 148 millones de kilómetros. Yo pensé que era mucho más. No. O sea que en realidad no es tan drástico, ¿tá? Pero sí está el tema de la inclinación. Ustedes fíjense, cuando estamos acá, si trazáramos así el ecuador, ¿quién se ve más beneficiado con la radiación? ¿El hemisferio sur o el norte? El sur. Cuando la Tierra está acá, ¿cuánto tiempo pasó? Medio año, 6 meses, todo eso está bien. Entonces, no quiero taparles, pero acá está el ecuador. ¿Quién se ve más beneficiado acá? El hemisferio norte, ¿tá? Entonces, eso, las dos cosas combinadas, determinan las estaciones, ¿tá? Por supuesto que la distribución más privilegiada siempre es sobre el ecuador, que hay mecanismos de distribución de la energía que incide sobre el ecuador hacia los polos, el tema de las corrientes marinas, el tema de los vientos, ¿tá? O sea, ahora estamos viendo un aspecto del problema nada más, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Esto es la intensidad de los rayos solares durante el año 2000, algún día vamos a actualizar estas transparencias. Puede quedarles así para ganar un puntito, que vayan anotando que hay que... no, pero estas cosas en realidad no cambian tanto, ¿no? Y los meses del año. Y ven cómo hay mayor incidencia de radiación a determinadas horas y en determinados meses, ¿tá? En general, la insolación se define a tope de atmósfera, ¿tá? O sea, es una forma de energía, watt por metro cuadrado. Pero se define a tope de atmósfera. Después la atmósfera hace lo suyo, ¿no? Que era un poco lo que me preguntaban hoy de por qué nos estábamos muriendo de calor a mitad de abril.
Pruebas de la traslación. Esta no es tan intuitiva. La paralaje estelar. Una pregunta, ¿fue por eso que los griegos dijeron que seguramente el Sol se movía alrededor de la Tierra por el tema del paralaje, porque no pudieron comprobar que existía eso? Así dicho, no sé. No, perdón. No, perdón, no, al contrario, es interesante. ¿Cuál es la historia? Porque yo tenía entendido que ellos tenían dos teorías. O la Tierra se movía alrededor del Sol o el Sol se movía alrededor de la Tierra. Y ellos dijeron que si la Tierra se movía alrededor del Sol tendría que haber paralaje. Y quisieron comprobar y no pudieron llegaron. porque no tenían tipología. ¿Pero algún griego en particular, algo? Ay, no me acuerdo. Creo que Heráclito fue uno de los que dijo, pero... Está buenísimo el aporte ese. O sea, ya que agarraron por ahí, hay una cantidad de cosas que se habían medido y que después cayeron en el olvido durante siglos. No sé si escucharon hablar del experimento de Eratóstenes, pero el experimento de Eratóstenes le permitió determinar el tamaño de la Tierra. Sí. Con la sombrita de un palo en Alejandría y la sombrita de un palo por ahí. Siena, ¿no era? En la ciudad, creo. Bueno, no importa, en dos ciudades. Fíjense una cosa, Eratóstenes con esos datos determina el tamaño de la Tierra. No lo determina exacto, pero lo determina muchísimo mejor que lo que se estimaba como tamaño de la Tierra en la época de Cristóbal Colón. Igual no hay diferencia, no hay mucha diferencia con la medida real. Por eso digo. Con lo que él calculó. Exactamente. Muy poquito. Para la forma en que lo calculó, es tremendamente preciso. Pero además, si uno piensa, ese conocimiento cae en el olvido. En la época de Cristóbal Colón había otro tamaño para la Tierra, que además que implicaba que la Tierra era menor. Si Cristóbal Colón hubiera conocido las medidas de Eratóstenes, no sale al agua. Es decir, todos sabemos que si no estuviera América en el medio, igual Cristóbal Colón iba a terminar muy tristemente... Muerto. Sí, digamos que la tripulación se iba a poner un poquito nerviosa. Pero, súmenle a eso el hecho de que en realidad estaba usando un dato que era erróneo, pero que ya hacía siglos que se conocía el resultado correcto. Ese tema de los griegos y de las propuestas y de todas esas cosas, bueno, lo que significó todas las series de quemas de la Biblioteca de Alejandría. Les recomiendo una película que se llama Hipatia, que narra bastante bien el tema de la Biblioteca de Alejandría. Hubo otra teoría de un filósofo griego, antes de Aristóteles, que planteaba que la Tierra en realidad era la que se movía y no era el Sol, pero no pudo también demostrarlo por cálculos. Entonces vino otro griego y demostró con cálculos que en realidad la Tierra estaba quieta y que los astros hacían así. Entonces giraban todo con órbita. No, el tema ese de que giraban así tipo en rulitos, ya ahí te está yendo a Ptolomeo, ¿no? Claro. Ahí va. Y después se olvidó y después se retomó de vuelta que la Tierra en realidad era... Ahí está. El tema de si quién se mueve, la Tierra o el Sol, es verdad que hasta la Edad Media, claro. Bien. Pero el tema es está buenísima la historia de que yo, la verdad, no la tenía esa de que algún griego había intentado medir el paralaje. Fíjense, acá hay una especie de constelación imaginaria, ¿no? Entonces, ustedes cuando tienen la Tierra acá, ven proyectada esta estrella acá. Lo que les muestra este dibujito. 6 meses más tarde, cuando la Tierra está acá, la ven proyectada en el otro lado, lo que les muestra este dibujito. O sea, ven que esta estrella se movió en el cielo. Primera cosa, determinar la paralaje. O sea, el ángulo de paralaje en realidad es estrictamente definido, es el ángulo bajo el cual se ve el radio de la órbita de la Tierra. O sea, sería la visual al Sol y la visual al Sol y la visual a la Tierra. Pero vamos a pensar que lo que se llama base de paralaje es todo esto. Esta estrella, a la que yo le quiero determinar la paralaje, ¿cómo tiene que ser para que yo pueda ver que se está moviendo? Cercana, exactamente. Una estrella lejana, sentate a esperar para verla. Pero además, la variación, o sea, los ángulos de paralaje son todos muy chiquititos.
Si yo encima quiero ver una variación en el paralaje, tengo que tener una precisión astrométrica, es decir, conocer tan precisamente la posición, que evidentemente, seguramente en la época de los griegos no la tenían y por eso no se pudo determinar la paralaje. Pero la paralaje estelar es una muestra de que en realidad la Tierra se está trasladando, porque si la Tierra no hiciera esto, yo no vería a esta estrellita como movida, digamos, ¿no? Bueno. Entonces ahí tenemos dos movimientos, rotación, traslación. ¿Cuánto demora el trasladarse la Tierra alrededor del Sol? Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas esperables? Un año, 365 días, 365 días y 6 horas, 365.25, todas son correctas. El tema es el siguiente. Estamos todos de acuerdo en que los periodos precisos observacionales, en este caso, en estos fenómenos, son periodos astronómicos. ¿Ah? 2 pasajes de la Tierra por el perihelio, 2 culminaciones superiores del Sol. ¿Va? Ahora, la vida cotidiana, o sea, nadie dice, che, te veo mañana cuando culmine el Sol. ¿Ah? No, a las 12 nos juntamos, 12 y 20. ¿Ah? Es decir, uno tiene que adaptar los fenómenos astronómicos a algo que nos ayude a vivir en la vida civil, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que se llama el calendario civil. Se llama así. Ahí está. Entonces hubo toda una serie de reformas del calendario. O sea, en primer lugar, había calendarios lunares, ¿ah? En Babilonia, todas esas zonas se regían por la luna. ¿Ah? Hasta que aparecen los calendarios solares. Sobre los calendarios solares se hizo toda una serie de reformas desde los primeros hasta el último que tenemos en vigencia, digamos, ¿no? Hubo una reforma grande que fue la reforma de Julio César, que por eso el calendario juliano, ¿ah? O la fecha juliana, ¿sí? Y después hubo otra reforma que fue el Papa Gregorio, que es el calendario gregoriano. Bien. Ahora, lo más intuitivo que uno puede ver sobre esto, ¿no? El día en realidad dura 365 días, el año, o sea, un periodo en torno al Sol. 365 días, 6 horas. O sea que, primer pasaje, 365 días, 6 horas. Segundo pasaje, 365 días, 12 horas. Tercer pasaje, 365 días, ¿ah? Y así sucesivamente. Al cuarto pasaje estamos celebrando Nochebuena el 25 de diciembre. ¿Entienden? Bueno, vamos desfasando de a 6 horas hasta que al final avanzamos un día, cada 4 años. ¿Sí? ¿Cuál fue la forma de corregir eso? Bueno, decir, cada 4 años hay lo que se llama un año bisiesto. ¿Ah? A febrero se le agrega un día. ¿Sí? Es horrible todo el tema del calendario. Acá. Porque te remontás para atrás. Acá está. ¿Qué tienen que cumplir los años bisiestos? Son todos los años divisibles entre 4. Eso es bastante obvio. Si yo cada 4 años agrego 1, y si tienen que ser divisibles entre 4, ¿no? Los años donde hay olimpiadas de verano. Los años que hay olimpiadas de verano. Bueno, una docente de práctico que ahora no está trabajando acá, que maravillosa, un día dijo, ya sé la forma de explicar este año bisiesto. Cuando hay olimpiadas hay bisiesto y cuando hay mundial no, una cosa así, no sé, lo hizo todo en relación al fútbol y las olimpiadas. Pero bueno, sí, se ve que tuvimos la misma idea que Andrea Maciel y bueno, los años bisiestos son divisibles entre 4, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Si son divisibles entre 100, no es bisiesto. El caso más claro, el 2000. El 2000 es divisible entre 4, ¿están de acuerdo? Pero además es divisible entre 100. Entonces, no es bisiesto. Con reformas que se... ¿tá? Salvo que sea divisible entre 100, pero además también entre 400.
Entonces acá el 2000 se reivindica y dice, esperen, yo soy divisible entre 400. Entonces sí es bisiesto. ¿Ah? Acá está la explicación de por qué tiene que ver con fenómenos que son a más largo plazo, que esos 4 años. ¿Ah? Simplemente que tengan esa idea, chiquilines. No es el objetivo de 7.1 que ustedes sean expertos en calendario, ni muchísimo menos. ¿Ah? Bien. La precesión. ¿Alguien tiene idea de lo que es la precesión? El eje que gira no gira exactamente en el mismo lugar, pero siempre tiende a volver al sitio. Es el giro del eje de la Tierra Ahí alrededor de la perpendicular al plano de la está. O sea, vieron que hoy dijimos que la Tierra gira con su eje inclinado. ¿Está? Bien. Este eje inclinado sería el equivalente al eje que pasa por el centro de masa de un trompo. Hace un fenómeno que es un fenómeno muy parecido al fenómeno del trompo. ¿Está? O sea, es lo que se llama un periodo basculante, ¿no? El eje hoy está apuntando para acá, donde en el polo celeste norte está la estrella polar. ¿Está? Ahora, ese eje va a ser un movimiento, que es el movimiento de precesión, y dentro de, ¿qué dice? 14.000 años, va la estrella que esté en el polo celeste norte, o hace 14.000 años, no me acuerdo, fue Vega, ¿tá? La estrella Vega. Para los que leyeron Contacto, Vega es la estrella desde la que se recibe la señal extraterrestre. Entonces, lo que importa es, el periodo completo son 26.000 años. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad cuando yo voy a hacer correcciones de, por ejemplo, de astrometría, de dónde está un astro, ¿tá? Va a ser más importante el efecto de paralaje que el efecto de la precesión, porque son efectos a largo plazo, miles de años comparados con otros efectos que son menores. ¿Ah? Hay un videíto para que entiendan la precesión. Hay otro videíto. Esto es simplemente para que tengan una idea. O sea, está la Luna, el centro de masa no está en el centro de la Tierra, está desplazado y eso genera... O sea, ¿por qué el trompo es así? ¿Por qué tiene esta forma el trompo? Porque lo que lo hace pivotear, lo que lo hace precesionar al trompo es esta pancita que tiene acá. ¿Entienden eso? ¿Alguien vio una vez un trompo cilíndrico? Bueno, entonces, lo que le genera al trompo ese movimiento es esto. De alguna manera lo mismo pasa acá, donde el centro de masa no está en el centro de la Tierra, está desplazado por la presencia de la Luna. Entonces se produce, los dos están girando en torno al centro de masa, ¿tá? Que está acá, y eso hace esa basculación de la Tierra, un movimiento tipo trompo, ¿tá? Que demora 26.000 años. Así que por la Luna. Sí, y el ensanchamiento ecuatorial también. Ahora vamos a ver, ese es el video que yo les digo que les queda para cuando tengan una computadora con sonido, pero no, en serio, eso lo pueden ver en su casa, que no hay, es bastante entendible. Y la última, y esta sí, ¿tá? O sea, si este fuera lo que se llama la elipse de precesión, ¿tá? Es decir, acá lo ven claro, hoy el eje de rotación terrestre está apuntando para acá. Dentro de 13.000 años va a apuntar para acá. Dentro de 26.000 años va a volver a apuntar para acá. ¿Tá? Es este el movimiento. Bueno, a ese movimiento de precesión, bueno, estoy con la precesión para el otro lado, de precesión, se le superpone, y en este caso sí, pesa más el abultamiento ecuatorial de la Tierra, el que no sea una esfera perfecta, se le superpone este otro, ¿tá? Que se llama nutación. Ahora fíjense, el periodo de la nutación son aprox 18 años, ¿tá? Mientras que el de la precesión son 26.000. Entonces ustedes tienen una circunferencia que demora, o sea, una circunferencia si lo vemos en un plano, ¿no?
Una circunferencia que demora en ser recorrida 26.000 años, y a eso se superponen variaciones chiquititas que entran y salen, por decirlo de alguna manera, de la circunferencia patrón, que sería la precesión, cada 18 años. ¿Tá? A eso se le llama nutación. ¿Qué pasa? Claro, ustedes no vieron ondas todavía, pero a lo que yo voy es, la amplitud de esto tiene que ser muy chiquitita para tener un periodo tan cortito. Mientras que la amplitud de lo que es la elipse de precesión es mucho mayor. ¿Tá? Por lo tanto, las correcciones por nutación son más pequeñas que las correcciones por precesión. ¿Tá? Porque si bien la precesión es mayor en escala de tiempo, también es verdad que esa elipse es una elipse mayor que lo que es la amplitud de la nutación. 9 segundos de grado. ¿Tá? Más o menos. ¿Tá? O sea, es muy chiquitita. ¿Tá? Pero son los 4 movimientos a tener en cuenta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, después sí, hay que hacer un montón de correcciones cuando yo quiero verificar las observaciones o planear las observaciones o todas esas cosas preciosas que van a ver en astronomía fundamental. ¿Ah? Bien, no, y lo último, eso de nuestro norte es el sur en el sentido de se dan cuenta que todo esto son cosas que son por convención, ¿no? O sea, bueno, el polo celeste sur porque estamos en el hemisferio sur. Muchas veces, claro, que ya son más grandes, pero muchas veces en secundaria dicen, pero ¿y por qué el polo celeste sur está arriba? ¿Arriba de qué? Porque por encima del horizonte te la llevo, pero ¿arriba de qué? ¿No? El tema, bueno, de los sistemas de coordenadas, eso que hablábamos hoy de las azimut desde el sur o desde el norte, el tema del tiempo, yo no me metí porque no es la idea, pero digo, el tema de determinar el tiempo universal, el tiempo civil, la hora legal, todas esas cosas que bueno, que ahora con esto del mundial va a estar todo el mundo motivado por saber el tiempo en Greenwich, el tiempo en Rusia, el tiempo de, ¿no? Ahí, este año sí que todo el mundo se va a motivar para entender eso. Pero en realidad eso, ¿no? Como que en este tema hay una serie de convenciones que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer las correcciones que quiera hacer o planear lo que quiera planear como una observación o lo que sea. Si a mí me oyen apagar la cámara, así se desinhiben y preguntan.